Germán Lozano con un video más y ahora vamos a hablar del kickoff, del famoso kickoff de nuestro master plan o algunas personas también le llaman onboarding. ¿Qué es el kickoff y por qué es muy importante hacer kickoff? El kickoff es, en inglés quiere decir puntapié inicial o patada inicial de un partido. Entonces es cuando comenzamos el juego, cuando comenzamos la partida, ¿no? Y una cosa importante es entender cuando uno está comenzando un juego, por ejemplo, cuando uno juega al fútbol, uno va a la cancha de fútbol y dice, bueno, vos jugás con esta persona, pateás para allá, vos jugás por esta persona, pateás para allá, jugás de 5, haces los goles, vas al arco, lo mismo es el kickoff de cada posición. Nosotros le vamos a indicar a la persona todo lo que tiene que hacer con una serie de procedimientos y lógicamente tiene que estar alineada con la descripción de cargo, con el descriptivo de cargo de la persona. Entonces, si nosotros nos dicen en un partido de fútbol que tenemos que ser arqueros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atajar, ¿eh? Entonces, lo mismo en el hotel. Si nosotros nos dicen que tenemos que ser de mantenimiento, vamos a tener una serie de requisitos y trabajos de mantenimiento. Si somos de ventas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vender. Si somos de recepción, tenemos que recepcionar a las personas. Y por ahí va. Si somos gerentes, si somos líderes, si somos gestores, vamos a tener el famoso contexto de job description o descriptivo de cargo. Entonces, cada una de las secciones tiene acá en la parte de gerenciamiento el descriptivo de cargo, tanto el descriptivo de cargo del manager o del líder y del liderado. ¿Y cómo hacemos el kickoff? El kickoff es un proceso que nosotros le decimos kickoff o onboarding, ¿tá? Es un proceso que va en orden cronológico para las personas que entran al hotel. El objetivo del kickoff es integrar a la persona de la manera más natural posible, de la manera más orgánica posible, alineado con la cultura del Misty. ¿Cuándo entrenar? Siempre antes de empezar. Nosotros siempre consideramos que antes de que la persona comience un periodo de experiencia, tiene que entrenar por lo menos 15 días repitiendo y repitiendo los procesos hasta estar bien establecidos los procesos. ¿Dónde entrenar? Depende del departamento, ¿tá? Depende del departamento dónde entrenar. Con la persona encargada del departamento. ¿Dónde entrenar? Depende del departamento. Duración del entrenamiento, como dije antes, 15 días. Es importante entender que el entrenamiento tiene que entregar 15 días. La persona antes de comenzar el entrenamiento tiene que entregar la documentación. Tiene que entregar la documentación a Germán Barjau, que es el responsable de todas las documentaciones. El nuevo personal debe entregar toda la documentación requerida para su contratación. Fotocopia de DNI, quill, completar la planilla de datos personales, completar la planilla de Sancor Seguros, etc. Entregar y leer el manifiesto de cultura junto con el líder. Esto es muy importante para que la persona esté empapada dentro de la cultura del Misty, con el responsable del área, con el responsable de la persona que va a contratar y con el supervisor o la persona de recursos humanos. Proporcionar el manifiesto de cultura escrito para la persona para que se lo lleve y asegurarse de que todos lo lean y lo comprendan. Luego después tenemos la visualización de los videos. Dependiendo de cada departamento, la persona va a empezar a entrenar el paso a paso de cada departamento. Los nuevos colaboradores deben ver los vídeos de la historia de la tribu del Misty, ¿tá? Deben ver los vídeos de la tribu del Misty en YouTube y entender por qué el Misty es el Misty, cuándo comenzamos, que comenzamos en la casa de Botafogo ya en el año 2000, en Río de Janeiro, y por qué estamos aquí. Luego tienen que leer el libro de las 39 reglas del servicio al cliente del Misty. El punto número 4 es leer el libro de las 39 reglas del Misty. Los colaboradores deben leer el libro y reflexionar sobre las reglas de su trabajo. El punto número 5 es entender y hacer el entrenamiento de momento huésped, ¿tá? El punto número 6 es entrar en la plataforma KiwiFi, que es donde tenemos todos los videos, y generar una cuenta de la persona para que tenga acceso a todos los videos. El 7 es el tour por el hotel, que es, y estamos hablando de entrenamiento de kickoff, hacer un tour por todo el hotel a donde vamos a trabajar, presentando todas las personas y sabiendo todas las áreas claves del hotel. El punto 8 es entender la parte de seguridad, mirar los videos de seguridad, mirar los videos de evacuación, mirar los videos de antifuego, mirar todos los videos que sean de la parte de seguridad. Y también el punto número 9 es la seguridad médica. ¿Qué hacer en
en caso de que una persona tenga un accidente, qué hacer en caso de que una persona esté enferma, qué hacer en caso de que una persona o un funcionario, un colaborador tenga algún problema médico. Luego vamos a crear todas las cuentas que precisamos para entender y estar en todos los sistemas que precisamos. CloudBets, que es el PMS, el sistema de propiedad. Necesitamos cuentas para el check-in online, precisamos las cuentas pertinentes para cada proceso. Luego tenemos el proceso de Funil 2, que es ver la capacitación de cada una de las personas del sistema, o sea, que la persona tenga acceso al master plan y que pueda trabajar sobre él. Luego que hacemos eso, tenemos que ver el mapa de habitaciones. ¿Se acuerdan que dijimos el paseo por el hotel? Bueno, el paseo por el hotel incluye el mapa de habitaciones. Es importante tener cómo funciona la estructura de cada hotel para cada uno. Después vamos a tener los entrenamientos de CloudBets, que es el sistema. Vamos a tener los informes sobre el desayuno, sobre las tarifas con desayuno y sin desayuno. Es muy importante prestar atención con eso porque tenemos dos tipos de tarifa. Tenemos los entrenamientos de mix comerciales, que son los entrenamientos de ventas. Vamos a hacer los tours. Vamos a repasar nuevamente la importancia de actitud hacia el huésped y la importancia de las reseñas. Una vez que hacemos ese entrenamiento, que dura más o menos 15 días, vamos a tener una evaluación final. Vamos a hacer una pruebita escrita para ver si entendimos todo lo que nos enseñaron durante estos 15 días. Y los documentos del proceso, en cada uno de los casos tenemos que tener acceso al master plan, tenemos que tener acceso a los videos, tenemos que tener acceso a los documentos de cada proceso para asegurarnos de que podamos ser los mejores hoteles de Buenos Aires dentro de la hospitalidad infinita del mismo. Espero que hayan entendido. De cualquier manera tienen el anexo aquí abajo del documento para el kickoff, que es el proceso para comenzar. Acuérdese que si comenzamos lento, comenzamos haciendo bien el kickoff, tendremos una gran ventaja a largo plazo. Si comenzamos rápido y haciendo el kickoff de forma rápida y desaliñada, vamos a tener un gran problema en el futuro. 1% todos los días, Germán Olano, y los espero en el próximo video.